Dios los bendiga, amados hermanos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, los saludo una vez más. En esta ocasión, el Señor nos da la oportunidad, en su misericordia, de compartir un tema muy importante que encontramos en la Biblia, que es uno de los sacramentos que nosotros tenemos que poner por obra, y es el bautismo en las aguas. Vamos entonces rápidamente a lecturar el primer versículo y luego de allí oramos al Señor. El versículo se encuentra en Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh amantísimo Dios, grande eres, bendito Rey, lleno de misericordia eres tú. Mi alma te alaba y todo mi ser te bendice y te glorifica, porque en tu misericordia, Señor, nos das ese gozo, esa alegría de una vez más abrir tu palabra, Señor, para compartirla, bendito Rey, para una vez más compartir de lo que tú nos has permitido conocer en tu santa escritura. Bendito Dios, abre el entendimiento a todo aquel que pueda oír y leer, bendito Dios, tu palabra, bendito Rey, para que la puedan poner por obra y entiendan la importancia, bendito Dios, y la consecuencia que tiene este sacramento, Señor, el bautismo en las aguas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos acá, primeramente, que tenemos un mandato, una orden, ¿verdad? Para todos los que quieran optar o para todos los que quieran entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Vemos cuál es la orden. La orden es bautizarse. Bendito sea Dios. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Bendito sea Dios. Hay religiones unitarias, ¿verdad?, que por no entender mucho la palabra, enseñan que se debe bautizar en el nombre de Jesús solamente. Pero eso ya lo veremos poco a poco por la palabra. Veremos el ejemplo que tenemos para comprender que no es solamente en el nombre de Jesús, porque estaríamos negando al Padre y al Espíritu Santo, y Jesús dijo que el que niega al Padre lo niega a Él. Entonces, porque el Padre y Él son uno. Vemos entonces que aquí tenemos la orden de bautizar, hacer discípulos y bautizarlos. Sabemos que una persona empieza a ser discípulo de Cristo desde el momento que se arrepiente y acepta al Señor. Y lo siguiente que la persona tiene que hacer es bautizarse. Entonces, en estos videos anteriores que hemos estado viendo por este canal, vemos que el Señor nos permite primeramente enseñar lo básico del Evangelio, que es el arrepentimiento, la conversión y el bautismo. Por ello se han publicado estos videos de una forma extensa para que puedan comprender en un solo video bien detalladamente en lo que se refiere a lo antes mencionado. Pero vemos acá en el bautismo que el Señor nos da la orden de bautizarnos. Queremos aclarar que el bautismo es una afirmación pública, o sea, el testimonio que nosotros estamos dando públicamente, ¿verdad?, de que hemos decidido seguir al Señor, hemos decidido seguir a Jesucristo, y tiene una forma simbólica, ya que todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, a practicar en nuestra vida, tiene su significado simbólico, ¿verdad?, de lo cual nosotros vamos a aprender. Vemos en el versículo siguiente, en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Vemos que dice la palabra: Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos acá que el Señor Jesucristo se bautizó no como las religiones hoy en día enseñan, sino que se bautizó en la Trinidad. Vemos que cuando Él fue bautizado, que subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Vemos al Espíritu Santo incluido en el sacramento, a Jesucristo que está siendo bautizado, y en el versículo 17 que el Padre da testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dando testimonio de que del bautismo, o de cómo se debe realizar el bautismo. Hay una forma errada que enseña una secta, una religión diabólica, que es la que nosotros conocemos por tradición, que es la Iglesia Católica, que enseña que deben de bautizarse estando la persona infante, prematura, o sea, recién nacido, muy niño. Y aquí vemos el ejemplo perfecto de Jesucristo, que a él no le llevaron cargado al río. Él no llevó aquí ni padrinos ni madrinas, ni dio una colaboración para este sacramento. Él mismo fue y le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara, para que nosotros hoy podamos comprender que el bautismo es en la persona ya adulta. O sea, porque cuando una persona se va a bautizar, tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Y un niño de poco tiempo haber nacido no está consciente de qué es lo que está haciendo. Segundo, esa persona para bautizarse tuvo que haberse arrepentido, porque dice: hacer discípulos bautizándolo. Entonces, para arrepentirse, la persona para arrepentirse tiene que estar consciente que es un pecador, que necesita un Salvador, que necesita al Señor para que le lave sus pecados, y posterior a eso bautizarse. Un niño, ¿verdad? Un niño de pocos años de edad no sabe que es pecado, no sabe ni siquiera que existe, porque en ese momento no tiene uso de razón, ¿verdad? Y obviamente que como en esa condición un niño jamás podrá aceptar a Jesucristo, podrá hacer una oración de fe. Y si no cumple con el primer paso, que es arrepentirse, no se puede bautizar tampoco. Entonces vemos de esa forma por la palabra que eso es una doctrina de demonio, que no es bíblica, es algo antibíblico. No existen dos bautismos, es un solo bautismo. La palabra dice: un bautismo, una fe, un Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tampoco existe, de todas maneras, vamos a posteriormente seguirlo viendo por los versículos, no existen bautismos en el mar, no existe bautismos en la playa. Vemos que todos los bautismos fueron en ríos. No existen bautismos en piscinas, ni en cilindros, ni en ninguna otra forma. Los únicos bautismos que registra la Biblia los registra que fueron en ríos, el de Jesucristo y muchos bautismos más. Pero aquí vamos a ver unos pocos versículos, porque sabemos que los que conocen la Biblia saben que no existe otra forma de bautismo. Conocemos también, ¿verdad? Y entendemos que muchas veces las personas se desvían de la palabra, quizás porque desconocen, bendito sea el nombre de Jesús, pero para ello el Señor nos da la oportunidad de compartir para que ya no sigan cometiendo el mismo error. Entonces, continuamos. Vamos a ver en San Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice la palabra de Dios: el que creyere, que es arrepentirse, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál es el proceso para ser salvo? O los primeros pasos
¿verdad?, que la persona debe de cumplir para su salvación es creer y bautizarse. Creer es arrepentirse y bautizarse en las aguas. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted fue bautizado de esa forma que antes se explicaba en la Iglesia Católica, ese bautismo no sirve para nada para su salvación. Usted tiene que bautizarse conforme a lo que dice aquí en la palabra. Si a usted ya lo bautizaron en una congregación y llega a otra iglesia, a otro ministerio y quieren volverlo a bautizar, usted no debe aceptarlo porque es un solo bautismo y usted estaría pisoteando el primer bautismo. Porque si el primer bautismo usted sabe que lo hizo Dios, entonces ¿por qué debería aplicarse un segundo bautismo? También hay unas iglesias, algunos ministerios que se han desviado de la verdad y enseñan de que para que una persona se bautice debe de llevar un año o varios meses o como ellos han querido establecerlo, un tiempo prolongado de doctrina o de discipulado para poderse bautizar. Algo que es totalmente antibíblico porque aquí vemos que en ningún lugar vemos que una persona haya tenido que recibir discipulado por cierto tiempo para ser bautizado. Nosotros conocemos que la persona que quiere bautizarse, si ya se ha arrepentido, si ya ha creído con todo su corazón, el pastor o el líder que está autorizado por el Señor para bautizar no puede serle piedra de tropiezo y de ponerle obstáculo para que la persona se bautice. El pastor o dicho líder tiene que cumplir con su deber de bautizar a la persona. Si la persona después de haberse bautizado sigue con actos de inmoralidad, sigue cometiendo pecados, sigue revolcándose en la inmundicia, ya corre la sangre por su cabeza, pero el pastor no fue tropiezo para que esa persona no se bautizara. Porque si esa persona llega a morir sin bautizarse porque el pastor le dijo que no, que tenía que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, entonces esa sangre correrá por la cabeza del pastor y el pastor, el Señor le demandará ese bautismo al pastor. Entonces vemos acá que entonces vemos parte de lo necesario para nuestra salvación porque dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay una diferencia porque hay personas que también preguntan, pero ¿y si una persona se arrepiente instantes después muere y no se logró bautizar? ¿Qué pasó con esa persona? Entonces, sabemos que esa persona se fue al reino de los cielos porque hubo un ladrón que le dijo a Jesucristo, que reconoció al Señor cuando estaban crucificados y el Señor le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón no se había bautizado. Entonces, ¿por qué sabemos que esa persona, si se muere de esa forma tan rápida, en el mismo momento o algo así, se va al reino de los cielos porque no se bautizó? No es porque no quiso. No se bautizó, no es porque el pastor no quiso bautizar a la persona, sino porque así se le plazó al Señor que esa persona muriera en esos instantes y no le dio tiempo de bautizarse. Y como el compromiso y las cosas son con el Señor sabe que no fue porque la persona no quiso cumplir con el mandato, sino por la situación que se presentó, que murió. Ahora, muy diferente es que la persona se haya arrepentido, haya tenido tiempo para decirle al pastor, me quiero bautizar, y no se haya bautizado y murió de esa forma. Ahora, ahí sí sabemos que esa persona se fue al infierno porque tuvo la oportunidad y no se bautizó. Quizás por el trabajo, no se sentía seguro o alguna excusa, algún motivo seguramente la persona puede argumentar. Pero la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted no se ha bautizado, todavía usted no tiene la certeza de salvación. Usted tiene que bautizarse si realmente ha creído con todo su corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver en San Juan capítulo 3, versículo 5.
para que veamos por qué es tanta la importancia que tiene el bautismo en las aguas. Y para que el que realmente lo está haciendo mal se corrija, para que el que no se ha bautizado se bautice, y para que el que no se ha arrepentido, cuando se arrepiente, sepa que puede automáticamente bautizarse. Puede bautizarse en el mismo momento que después de arrepentirse. Puede bautizarse el mismo día. Puede bautizarse de la forma tan inmediata que se pueda después que haya hecho su oración de arrepentimiento, aceptando al Señor. Capítulo 3, versículo 5 de San Juan. Alabados al nombre de Jesús. Dice la palabra: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, vemos aquí que un maestro de la ley va de noche a Jesús. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran, porque le da vergüenza que lo vieran ir a Jesucristo. Entonces vemos que le pregunta que cuáles son las cosas necesarias. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este maestro de la ley no entendía cómo se tenía que nacer de nuevo. Y Jesús le responde que la persona nace de nuevo cuando practica el bautismo en las aguas y cuando da los frutos de arrepentimiento, que es nacer en el Espíritu. Entonces vemos que nacer de nuevo incluye bautizarse en las aguas y dar los frutos de arrepentimiento, o sea, la conversión de su vida, el nuevo nacimiento del creyente. Entonces vemos: el que no naciere, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no se ha bautizado en las aguas, no va a poder entrar en el reino de Dios. Ahora, aclaro, para que no haya confusión y quede todo claro. Si usted se arrepintió, muy bien. Se bautizó, muy bien. Pero si nunca cambió, con todo el bautismo, usted se va al infierno. Porque dice: el que bautiza y el que nace del Espíritu. Y ya sabemos que nacer del Espíritu es cambiar, la conversión, los frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto se mantiene para su salvación siempre y cuando la persona cambie, siempre y cuando la persona muestre en su testimonio ante Dios de que realmente ya no es la misma persona anterior, que practica el pecado, que se deleita en la maldad y que persevera en esos actos inmorales y fuera de la ética y los principios de los valores cristianos. Vemos un próximo versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor nos da el ejemplo de cómo es el bautismo en las aguas. Siempre buscamos que el ejemplo es Jesucristo. Y la forma en que el Señor utilizó a los apóstoles para establecer la doctrina que hasta hoy nosotros practicamos en nuestra vida y enseñamos para que las personas las pongan por obra en su vida, para que hallen la salvación. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 hasta el 41. Dice el apóstol Pedro: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos acá
que el apóstol Pedro, en su primera predicación, desde el momento que él recibe el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre que Jesucristo dijo que les iba a enviar, en esa predicación el apóstol Pedro le encara a los judíos la culpabilidad por la palabra que ellos tenían en la crucifixión del Señor. Y ellos en el versículo 37 le dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos preguntaban qué hacer entonces para ya no ser responsable de esa muerte y escapar de la condenación. Y ahí es donde el apóstol Pedro le dice que se arrepiente y que se bauticen cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué le dicen el nombre de Jesucristo? Muchas personas podrán decir, pero ahí dicen el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quiere decir que se contradició el apóstol con Jesucristo? No. ¿Quiere decir que entonces el apóstol desobedeció porque Jesucristo dijo que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. En esos tiempos habían diferentes bautismos. Se dice en la historia de que uno de los bautismos que existía era un bautismo de muertos. Cosa que yo no encuentro una palabra, por eso digo la historia. Pero lo que sí registra la palabra es que uno de los bautismos que se registra que existía aparte de este era el bautismo de Juan. Y seguramente existían otros bautismos. Entonces cuando Pedro hace énfasis de que tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, es señalando que se refiere al bautismo que Jesucristo mandó, para que supieran el bautismo en el nombre de Jesucristo, o sea, de quién mandó el bautismo, en ese contexto de la palabra. Entonces le dijo que se arrepintieran y se bautizasen cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la palabra nos habla de que parte de las cosas que tenemos que hacer o el simbolismo que también tiene el bautismo o el propósito también es para el perdón de los pecados, porque al ser sumergido en las aguas tiene un simbolismo ser sumergido en las aguas y tiene un simbolismo el ser cuando salimos de las aguas, que eso lo vamos a ver posteriormente en los versículos siguientes. Entonces, automáticamente después de haberse arrepentido y bautizado es donde la persona ya tiene el regalo de Dios, que va a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona que no se haya arrepentido y no se haya bautizado para el momento, no puede decir que tiene el Espíritu Santo, porque no es el orden que vemos acá en la palabra. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, entonces tiene el espíritu del Dios de este siglo. Entonces, seguimos con la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3:27 dice la palabra: porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. O sea, es una vestimenta bautizarse en el Señor, pero una vestimenta espiritual, así como lo dice el simbolismo que trae la vestimenta, lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, que la vestimenta son las obras de justicia, o sea, la obediencia a la palabra,
o sea, es un revestimiento espiritual, un simbolismo del Espíritu Santo en nuestra vida, revestidos de Cristo, o sea, del poder de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que obra en el creyente cuando es bautizado en las aguas. Bendito es el nombre de Jesús, alabado sea Cristo. Vemos, bendito sea el nombre de Jesús en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Ahí vamos a ver donde nosotros no podemos imponerle un tiempo a la persona para que pueda ser bautizado. Versículo 35 al versículo 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este eunuco era un hombre que se encontraba en su carroza, que no lograba entender la escritura, y el Espíritu Santo mueve a Felipe a dicho lugar, y Felipe le pregunta que si entendía la escritura, y el eunuco le dice que no conocía la escritura. Entonces le dijo: ¿y cómo podré si alguno y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que se subiese y se sentara con él. Entonces Felipe le explicó la escritura. Mire que Felipe recién le está evangelizando, le está enseñando el evangelio. Y en ese instante el hombre acepta a Jesucristo y le pregunta: ¿qué impide que yo me bautice? O sea, no había pasado ni siquiera un día había pasado. Y dijo: ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo que sí puede. Solamente le preguntó fue si creía de todo corazón en Jesucristo. Él dijo: sí creo. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, ¿cuál es el requisito fundamental? Creer de todo corazón. Y creer de todo corazón es la demostración de que realmente cree de todo corazón en el Señor, es que se arrepintió. Mientras que una persona no se arrepiente, realmente con sus hechos está demostrando que no cree de todo corazón. Porque si realmente yo creo de todo corazón en todo lo que dice la Biblia sobre el infierno y sobre todas las cosas, entonces yo acepto a Jesucristo, porque sé que el mandato es arrepentirse y creo que tengo que arrepentirme y obedezco. Entonces, ese requisito le habló Felipe y descendieron del carro, y dice, y lo bautizó. Entonces, ¿dónde queda esa doctrina que enseñan esas iglesias a que tiene que pasar cierto tiempo para que se pueda bautizar, que tiene que recibir un discipulado? No existe en la Biblia ello. Por eso vemos mucha apostasía hoy en día en la iglesia, en el evangelio, porque muchas personas, por no conocer la escritura, se dejan adoctrinar por esos ministros fraudulentos, por esos falsos pastores que se han desviado de la verdad. Y el salmista dijo que aborrece a los malditos que se desviaron de la verdad. Entonces, dándonos a entender cómo se enardece el Espíritu de Dios, porque no hablaba en su carne, sino que cómo se enardece el Espíritu de Dios cuando una persona se desvía de la doctrina que realmente nosotros debemos de enseñar. Vamos a ver un versículo más en Romanos capítulo 6. Vamos a ver el simbolismo. Romanos capítulo 6, versículo número 3. Bendito sea el nombre de Jesús.
versículo 3 hasta el versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que habla. ¿Cuál es el simbolismo? De que al momento que la persona fue sepultada en las aguas, es simbolismo de la muerte del Señor. Para que cuando la persona salga del agua, eso represente la resurrección de Jesucristo. Y así como Cristo fue sepultado y resucitó, así nosotros realizamos este sacramento con ese mismo simbolismo. Sepultados como muerte y saliendo del agua como la resurrección que va a ocurrir en nosotros en aquel día cuando suceda ese acontecimiento llamado por la palabra arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Entonces, ese es el simbolismo. Por ello que dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. O sea, nosotros cuando nos bautizamos estamos participando del simbolismo de que desde el momento que yo salgo de las aguas, me estoy comprometiendo con ese sacramento, con Dios, de que yo estoy confirmando mi fe en el Señor. Estoy confirmando mi fe y estoy dando testimonio público de que si morí, ¿verdad?, con Cristo y resucité con Cristo, entonces yo tengo que andar en vida nueva porque ahora soy nueva criatura, así como dice en Corintios 5:17 y así como dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, a todo ello se refiere lo que es el bautismo en las aguas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que el bautismo no se debe de hacer nosotros escudriñando bien la palabra, entendiendo. Realmente la palabra en la Biblia no encontramos un versículo que diga que no se puede bautizar en el mar, en la playa, en una piscina, en un estanque, en un cilindro. No dice en ningún lado. Solamente dice que se han bautizado en el río. Pero nosotros tenemos que conocer el simbolismo que tiene cada persona, que tiene cada situación. El río representa al Espíritu Santo. Ese es el símbolo del río. En cambio, si nosotros vemos el mar representa el mundo. Y así cada una de las cosas tiene su simbolismo. Entonces siempre nosotros buscamos de obrar en el texto y en el contexto, en lo que se puede ver y en lo que simboliza el acto que estamos realizando. Así como decir la Santa Cena, que cualquiera puede ver que se está comiendo algo y se está bebiendo algo que cualquiera puede comer y beber, pero el simbolismo cualquiera no lo puede tener porque es un simbolismo que tiene su significado que ya en otro momento lo veremos. Pero eso es lo que estamos contemplando acá en la Escritura. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente la palabra: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo estoy dando testimonio público de que realmente yo creo que así como Jesucristo fue levantado de los muertos por el poder del Padre, así mismo yo estoy haciendo el simbolismo porque yo también creo que voy a ser levantado por el poder del Señor en aquel día de la tumba. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y vemos un versículo más. Alabados al nombre de Jesús. Vemos un versículo más en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18. Hechos 9, 18, y ya con ese versículo estaríamos terminando. 9, 18, que es el bautismo del apóstol Pablo. Dice la palabra: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, vemos el ejemplo, cómo el apóstol Pablo se bautizó. Bendito sea el nombre de Jesús, como el Señor había mandado. A pesar de que Pablo era fariseo, ¿verdad? En cuanto a la ley, seguramente Pablo se había bautizado en el bautismo de los fariseos o en el bautismo de Juan, porque Pablo era un hombre cumplidor de la ley estrictamente y seguramente en uno de esos bautismos ya se había bautizado. Pero cuando el Señor vino sobre él, le hizo entender que esos bautismos no servían, sino que ahora, como él iba a empezar a ser parte de la iglesia del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, entonces toma su vida para también utilizarlo como un instrumento para dejarnos el ejemplo de cómo nosotros hoy en día tenemos que poner por obra en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esos han sido los versículos sobre el bautismo, amados hermanos. Espero que les haya servido de mucho, les haya servido para su conocimiento, para que puedan comprender por la palabra cada versículo que nos habla el Señor, para qué, por qué, las consecuencias y el simbolismo que tiene el bautismo y de cómo se debe realizar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ese es el orden, esa es la forma, ese es el respaldo bíblico que tenemos para que nosotros ahora sepamos si en la iglesia o el ministerio donde estamos congregando están realmente bautizando de la forma bíblica que logramos ver por la palabra en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin antes dejar pasar por alto y seguirte haciendo la invitación, si no te has suscrito, para que te suscribas y nos dejes tu comentario, le des like a nuestro video y algo muy maravilloso, comparte nuestros videos con tus amigos de Facebook y con tus amigos de todas las plataformas en las que tú estés, en las plataformas que tú tengas. Compártelo para que muchas personas puedan ser bendecidas con la palabra del Señor y muchas personas puedan seguir creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos entonces a estar orando para culminar estos versículos que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos entonces, amados hermanos, amados amigos. Dios le bendiga a todos ricamente y a todos los ayude cada día. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos entonces, amado pueblo del Señor. Soberano Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque en tu misericordia, bendito Rey de la gloria, nos da la oportunidad de compartir una vez más tu palabra, de en esta ocasión compartir, bendito Dios, sobre ese sacramento llamado bautismo en las aguas, ya que tú nos dejaste el ejemplo, bendito Rey, de cómo se tiene que hacer, y en toda tu escritura nos dejaste cada parámetro de cómo se debe hacer, en qué circunstancia, en cuánto tiempo y todas las cosas que nos dejaste como enseñanza en tu escritura. Bendito Rey de la gloria. Yo te pido, Señor, que
esta enseñanza, bendito Dios, este video pueda servirle de mucho, bendito Dios, para el crecimiento en el conocimiento de tu palabra y también para nuestros amigos inconversos que aún no te aceptan, para que conozcan cuáles son las cosas necesarias que las personas tienen que hacer para poder entrar al cielo, y de que no es como la religión tradicional o como las diferentes religiones que existen hoy en día, bendito Dios, sino que es como ya hemos visto en tu palabra, Señor, para que ya las personas salgan del engaño, salgan de la mentira y conozcan realmente lo que tú has mandado, Señor, que es una orden, bendito Dios, que tú has establecido para cada uno de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. La gloria y la honra, el poder y la alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. La gloria sea al Padre, la gloria sea al Hijo y la gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios